del día de hoy. Ahí está. El tema número 2, que vamos a comprender lo que es el planeta Tierra que está contemplado dentro de los contenidos que ayer les presenté. ¿Ya? Ahora sí, ya estamos con la pantalla. Entonces, nuestro tema del día de hoy va a ser el planeta Tierra o también la Tierra. Empezamos. Primeramente vamos a indicar que nuestro planeta Tierra ocupa el tercer lugar en lo que es más que todo a nivel espacial. En primer lugar ocupa Mercurio. Estamos hablando de lugares cuando nos referimos que parte desde el eje central como es el Sol y directamente empieza con Mercurio, luego sigue el planeta Venus y en tercer lugar está nuestro planeta Tierra con su satélite que es la Luna. Entonces llega a ocupar el tercer lugar después de lo que es la distancia que significa del sistema solar. ¿Ya? En este caso, estamos hablando que también comprende todo lo que es, primeramente, el asunto de la ubicación, la distancia, también estamos hablando a nivel diametral, por otra parte, estamos hablando de su sistema de rotación y por otra parte, estamos hablando de su periodo orbital más que todo, ¿ya? En lo que respecta más que todo, un dato muy importante que debemos de tomar en cuenta es que el planeta Tierra es el único planeta en el sistema solar donde se puede decir que existe vida. ¿Ya? Todavía no se ha comprobado otros planetas donde también cuenten con similar paralelo a lo que significa la Tierra, pero en este caso el planeta Tierra está conformada por diversos habitantes, está conformada o estructurada por diversos países, continentes, y más que todo eso hace que el planeta Tierra también tenga una característica muy importante a diferencia de otros planetas que nos rodean. ¿Ya? En este caso, la temperatura regular más que todo depende primero de lo que haya una distancia o un distanciamiento en lo que respecta al Sol, ¿ya? Por otra parte, de los movimientos de rotación. El agua también es un elemento muy importante que es parte de lo que significa la Tierra y por otra parte también el tema de la atmósfera que protege por un lado ciertas radiaciones solares y por el otro lado que posee una composición química de oxígeno, ¿ya? Y en este caso, todo esto, todos estos elementos significan un dato muy importante para lo que significa la existencia y la vida del ser humano. Por otra parte, más que todo tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿ya? Y esto está ocupada únicamente por lo que son, por decir, continentes e islas. Y el agua, que comprendería entre océanos y mares, está ocupando un 70% del espacio en lo que respecta a la Tierra. En otras palabras, vamos a decir que la mayor parte es ocupada por mares y un 30% apenas estaríamos ocupando o estaríamos siendo rodeado de tierra, ¿no? Otro aspecto también es que por ejemplo, no es una esfera perfecta como muchos la conocíamos, sino esto es pregunta de examen, jóvenes. Si es que hay una pregunta, ¿qué forma tiene la Tierra? Y de repente tiene opciones, inciso A, geoide, inciso B, esfera, inciso C, por decir, una forma cuadrada, entonces ustedes le pondrán geoide, que es netamente achatada por los polos, ¿ya? El geoide más o menos trata de ver una forma cuasi ovalada. Entonces, de esa manera podemos ubicar que la Tierra no es en su completo desarrollo como una esfera o algún círculo, ¿ya?
Entonces, no es una esfera, sino que presenta muchas irregularidades. ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta de examen que ustedes lo pueden apuntar, que tiene una forma geoide. ¿Ya? Otro aspecto, el movimiento que considera, por lo menos, o los movimientos que tiene la Tierra, son dos. ¿Ya? Por un lado está el movimiento de rotación, donde la Tierra prácticamente gira sobre su propio eje. En sentido, más o menos vamos a hablar oeste, o perdón, oeste y este, ¿no? Y esto, este movimiento que es de rotación sobre su propio eje, tiene una duración de 24 horas que en nuestro medio equivale a un día. ¿Ya? ¿Y cuáles son las consecuencias? Primero, la sucesión de los días y las noches. Segundo, los usos horarios. La tercera, la regulación térmica. Las temperaturas no son tan extremas. ¿Ya? Entonces, si esto también es pregunta de examen, ustedes ya tienen una respuesta que el movimiento de rotación, por un lado, tiene una duración de 24 horas. ¿No? Y siempre va a ser en el sentido oeste hacia el este. En lo que es el movimiento de traslación, es otro movimiento. Si les preguntan cuántos movimientos tiene la Tierra, ustedes responderán dos, movimiento de rotación y de traslación. Ahora, ¿qué significa traslación? Es el giro de la Tierra alrededor del Sol y su órbita elíptica es durante 365 días, esto también es pregunta de examen, 6 horas y 9 minutos. Repito, la órbita elíptica tiene una duración de 365 días, 6 horas y 9 minutos. Y cada 4 años se añade un día, lo que equivale a un año bisiesto de 366 días, que eso también es pregunta de examen, pueden anotarlo, es cada 4 años. Y eso se le llama año bisiesto. ¿Y cuáles son las consecuencias de este movimiento de traslación? Primeramente, lo que ocurre es el tema de las estaciones, que comprende la primavera, el verano, el otoño e invierno. ¿Ya? Esto, a medida que va haciendo su giro completo, la Tierra también va a implicar mucho en cambio de estaciones. Y también cambian alteradamente en los hemisferios. Por otra parte, eso es lo que daría lugar a lo que también nosotros conocemos algún momento como solsticios o también podríamos decir equinoccios, ¿ya? Donde directamente vamos a analizar un poco en la línea del Ecuador, por decir, los rayos inciden de manera vertical, ¿ya? Por otra parte, al alejarnos del Ecuador, la incidencia, en este caso, de los rayos solares hace posible distinguir lo que es el tema de las estaciones. Entonces, a medida que vaya haciendo su rotación respectiva a la Tierra, de igual manera, estamos hablando que también puede dar impacto a lo que se conocerían como los cambios climáticos o también las diversas estaciones. Ahora, en lo que es la forma más precisa de representar la Tierra, podríamos partir de lo que significa el globo terráqueo como un modo de ubicación, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas? En este caso, el globo terráqueo nos va a mostrar una serie de distorsiones, distancias más que todo, formas y también cómo se hace la distribución de los diversos continentes y océanos. Por otra parte, los inconvenientes es muy parcial, quiere decir que no puede observarse toda la superficie terrestre. Por otra parte, en el aspecto de transporte,
y no puede reproducirse, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Si bien va a servir como un mero ejemplo, pero al mismo momento no vamos a poder ubicar con precisión con lo que ocurre realmente la situación de todo lo que hasta el momento estamos viendo en teoría. El otro aspecto de la Tierra han sido, por ejemplo, los mapas, un medio o un mecanismo de representación y en este caso siempre se lo ha hecho de manera plana. De ahí que deriva algunas veces el tema de planeta Tierra, ¿no? Que vamos a entender como más o menos viendo que es una superficie plana. Ahora, dentro de lo que significan los cartógrafos, por ejemplo, las ventajas serían que son fáciles de usar y también se pueden transportar de un lugar a otro. Por otra parte, podemos representar la Tierra completa o regiones más pequeñas, ¿ya? El único inconveniente es que se distorsionan muchas veces las formas, la distancia y la superficie. Entonces, no siempre vamos a dar muy exacto con lo que representa en este caso lo que queremos llegar, en este caso en el tema de las medidas, el tema de la ubicación, pero ya como punto de partida o base, siempre se ha tratado de representar de manera precisa lo que significa un territorio físico o de extensión, en este caso. Si vemos el mapa de Heródoto, esto es una representación muy antigua de la época. Vamos a ver que más que todo, esta es un ejemplo de lo que representaría en ese momento Europa, ya para Heródoto en este caso, ¿no? Y esto directamente tiene una serie de técnicas que han servido para hacer una confección, por lo menos hasta ese entonces, algo preciso y avanzado que era en ese momento, ¿no? Y vamos a revisar otro dato que también tenemos el mapa de Ptolomeo, que como ustedes verán, más o menos es similar a una muestra de ecografía de un bebé, pero más o menos eso es lo que trata de representar Ptolomeo en lo que significaba la ubicación de ese entonces, ¿no? Y a ver, voy a permitirme agarrar la flechita. Ahí está. Entonces, estamos viendo que para Ptolomeo representa una superficie plana, donde después de llegar a los límites, les representaba que el ser humano tenía que enfrentarse a diversos monstruos marinos, serpientes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hasta ese momento no se tenía idea que la Tierra era una superficie más o menos si vale el término ovalada, que había otro continente y simplemente representaba que tenía un límite más allá, ¿no? Y eso se veía más místico en este caso, si vale el término. Por otra parte, el mapa medieval representaba esta situación. Tal vez los que estaban en Historia Universal hemos visto que antes tenía una teoría que la Tierra era el centro del universo y el Sol representa no voy a decir planeta, pero por lo menos nos sirve para ubicarnos, sería como un objeto menor a lo que sería la Tierra hasta ese entonces, ¿no? Lo cual Copérnico y Galileo Galilei desmienten y nuevamente tienen que trabajar en una nueva manera de comprobar que el Sol era el centro de la Tierra, pero hasta ese momento en el mapa medieval, este era el esquema de lo que se manejaba con las representaciones lunares y a partir de ese momento lo que era, en este caso, el planeta Tierra. Por otra parte, el mapa portulano tenía esta representación de lo que significaba el planeta Tierra. Ya estamos hablando más o menos de medidas ya más avanzadas, más precisas. Estamos inclusive viendo las distancias, los kilómetros, y en ese sentido vamos a decir que esta era una clara representación de lo que significaba hasta ese momento la Edad Media. Y después de eso, cuando ya entramos a la edad netamente de
era moderna, ya se empezaban a hacer otro tipo de, o se empezaban a desarrollar otro tipo de esquemas, como por ejemplo aquí ya vemos los dos polos, el polo norte y el polo sur, y también podemos ver a los dos continentes, lo cual después del descubrimiento, en este caso del continente americano, entonces ya se empiezan a hacer diseños de lo que significaría en este caso las dimensiones y también la forma misma de lo que sería el planeta Tierra a partir de ese momento, ¿no? Ya en la actualidad, por ejemplo, ya se tiene, o con el uso de la tecnología, ya se tiende a utilizar más que todo lo que se denomina teledetección. Y esto, más que todo, nos va a permitir contar con una serie de imágenes de lo que significan la superficie terrestre. Y también se utiliza, por ejemplo, dos métodos muy importantes. El uno que es la fotografía aérea. En este caso estamos viendo un territorio físico Estados Unidos, pero directamente captado desde lo que significaría, digamos, desde un avión, ¿no? Por un lado, esta es la fotografía aérea y nos va a servir para poder analizar cómo es más o menos un diverso sector físico. Y el otro es la imagen espacial, que esto nos va a permitir más o menos obtener fotografías satelitales, como en este caso estamos viendo el mapa de Italia, pero fotografiados desde un satélite lejano. Estamos hablando ya más allá de lo que significan las atmósferas y se obtienen imágenes donde los especialistas cuentan con con diversos planos, por ejemplo, diversos ángulos de lo que representaría un determinado espacio geográfico, ¿no? De lo que es la Tierra. Y en este caso también las coordenadas geográficas hacen mucho en lo que representan más que todo determina la forma geométrica, si vale el término, y también estamos hablando de más o menos una aproximación de lo que serían los meridianos y los paralelos como puntos. También vamos a llamarles líneas y también círculos, ¿ya? Y en este caso, cuando estamos, por ejemplo, analizando el tema de los equinoccios y solsticios, también tiene un dato muy importante, porque primero, si hablamos de los equinoccios, estamos hablando que se da cada 21 de marzo y 23 de septiembre, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Directamente los rayos solares tienen una incidencia de forma vertical sobre el ecuador. Ya vamos a utilizar ese término vertical. Eso también es pregunta de examen. Por otra parte, la duración del día y la noche es la misma, no varía, pero únicamente el tema de la incidencia de los rayos solares tiende a ser de manera vertical. Ahora, los solsticios que se dan del 21 de junio y el 21 de diciembre no es una coincidencia, de hecho. En nuestro medio se festeja el 21 de junio, si no me equivoco, el calendario Aymara. Entonces, justamente tiene esta incidencia, ¿no? Donde los rayos solares tienden a ser de forma vertical, pero más que todo en el tema de los trópicos. Y por otra parte, la diferencia del día y la noche es máxima. No es como en el caso de los equinoccios, que era la misma. Y el tema de los polos, los días y las noches duran 24 horas, ¿no? Entonces, estos dos aspectos o estos dos fenómenos son muy relevantes a la hora de determinar, en este caso, cuándo se da un equinoccio y cuándo se da un solsticio. Entre lo que significa más que todo hablar de meridianos y paralelos, a la hora de decir meridianos vamos a referirnos a las líneas que son verticales, mientras que cuando se habla de paralelos vamos a referirnos más a lo que son las líneas de manera horizontal, ¿ya? Y para ubicar más que todo un punto de ubicación, siempre vamos a hablar de meridianos y paralelos. Ahora,
dentro de lo que significa meridianos y paralelos, estamos hablando de la red geográfica, ¿ya? Y la red geográfica va a dar lugar a estas dos composiciones que estamos hablando, como son los meridianos y los paralelos. Y su número es, muchas veces puede ser infinito, pero en los mapas, más que todo, pueden aparecer con diversos significados en este caso, ¿no? Ahora, vamos a hablar primero de los meridianos. Ya, esto también es pregunta de examen. Vamos a hablar del meridiano Greenwich. Es el, digamos, el que representa las líneas verticales. Y son especie de semicírculos. Si es que viene esto en el examen, ustedes hallarán la opción donde dice semicírculos. No son circulares, sino semicírculos, ¿ya? Que más que todo unen lo que son los polos, tanto el polo norte como el polo sur. Y el principal, más que todo, en este caso, si vamos a hablar del meridiano de Greenwich, que divide la Tierra en dos hemisferios, occidental y oriental, de ahí vamos a tener la ubicación precisa para cuando queremos hablar de un determinado continente, ¿ya? Por eso se habla en nuestros medios de occidental y oriental. Ahora, el otro aspecto, todos los meridianos tienen el mismo tamaño, no hay ninguna variación. Y por otra parte, sirven para medir las diversas longitudes. En este caso vamos a hablar de 0 a 180 grados, ¿ya? Eso en lo que respecta al meridiano de Greenwich. Ahora, los paralelos. Los paralelos, más que todo, son círculos perpendiculares y en este caso tienden a ser desde el este a oeste, ¿no? Ahora, el caso del paralelo principal, siempre vamos a hablar de la línea del Ecuador. Ese sería el eje principal con 0 grados y directamente divide la Tierra en dos hemisferios, que son norte y sur, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿ya? Ahora, esto también es pregunta de examen. Conforme nos vamos a ir alejando, por ejemplo, de la línea del Ecuador, disminuyen su tamaño. En este caso vamos a hablar del trópico de Cáncer, también estamos hablando del trópico de Capricornio, también vamos a hablar del círculo polar ártico y del círculo polar antártico. Si ustedes ven en la ilustración que estoy presentando, van a ver que hay una variación en lo que respecta el tema de los paralelos más que todo, ¿no? Y a medida que desde el Ecuador, tanto norte como sur, va disminuyendo lo que significa la dimensión. Y esto se usa para medir lo que es la latitud. Esto es muy importante que tomen apunte, no solamente para su examen, sino para lo que van a ver, bueno, como futuros militares, ¿no? En este caso. La red geográfica, podemos hablar de paralelos y meridianos, nos va a servir para determinar primero las coordenadas geográficas. Por un lado, estamos hablando de longitudes y por otra parte estamos hablando de latitudes. Cuando vamos a hablar de longitudes, siempre se va a comprender entre lo que es el este y, o perdón, el oeste y el este. Mientras que el tema de la latitud, vamos a hablar de lo que significa el norte y el sur. Entonces vamos a decir latitud sur, latitud norte y cuando hablamos de longitud vamos a hablar de longitud oeste y longitud este. Eso más que todo se utiliza más en el término marino, ¿no? En el término de la naval, pero no, por eso vamos a dejar nosotros de comprender lo que significa este aspecto y también esto es pregunta de examen, ¿no? Entonces, es importante que diferenciemos entre lo que son las latitudes y las longitudes. Ahora, en lo que respecta, más que todo, vamos a hablar tanto lo que son las latitudes y longitudes. Siempre nos van a dar un delimitado espacio para nosotros poder ubicar en este caso, no solamente en el tema marítimo, sino en el tema geográfico, físico, terrestre. Entonces, en ese sentido, vamos a agarrar como punto de
partida para ubicar las diversas coordenadas, como también se conoce. Y las altitudes, también vamos a tomar una positiva, por ejemplo. Vamos a determinar, por decir, 8.848 metros en el monte Everest. Esa sería una positiva y esto estaría entre Nepal y Tíbet. Y una negativa, vamos a sacar un dato aproximado de 400 metros, pero esto en la superficie del Mar Muerto. Y esto vamos a tomar más o menos entre Israel y Jordania, ¿no? Entonces, una manera más práctica de poder delimitar lo que son las altitudes y por otra parte el tema de la latitud, siempre vamos a ver la distancia entre cualquier punto de la superficie terrestre y el ecuador, ¿ya? Y su valor más que todo, vamos a darle un valor, por un lado, de 0 a 90 grados y por otra parte, vamos a hacer una suposición que esto puede ser, por ejemplo, de norte o sur, ¿ya? Entonces, estamos indicando más que todo en la ilustración con flechas para poder ubicar, en este caso, las dimensiones que tratamos de ver. Por un lado, lo que significa el lado norte y el lado sur, ¿ya? Siempre partiendo de lo que es la línea del Ecuador como nuestro punto cero. Por otra parte, la longitud, si tenemos en cuenta las medidas paralelas, vamos a agarrar la distancia del punto, en este caso, donde estamos agarrando nuestro principal punto de ubicación, va a ser en este caso el meridiano de Greenwich. De ahí vamos a partir de cero y el valor directamente vamos a hallarlo siempre teniendo en cuenta desde 0 a 180 grados y esto vamos a determinar desde perdón, desde el oeste o también se puede determinar desde el punto del este. Entonces, esas serían, voy a recordarlo, esas serían las dos formas, tanto en lo que significaría el tema de la latitud y también lo que significa el tema de la longitud. Desde hecho, vamos a verlo más adelante a medida que vayamos transcurriendo el desarrollo de la clase. ¿Ya? Entonces, los círculos de la Tierra, ojo que hemos dicho que si bien la Tierra no tiene una forma de esfera, pero nos sirve de alguna manera para poder diferenciar. Entonces, cuando vamos a utilizar el término círculos, vamos a referirnos directamente a los dos modos de tomar medidas, como ya hemos hablado, de la latitud y de la longitud. ¿Ya? Entre lo que es el Ecuador, más o menos vamos a dividir en partes iguales como son los hemisferios. Primero vamos a hablar de media esfera, norte y sur en este caso. Ya estamos ubicándonos mediante las ilustraciones que tenemos, los mapas. Cuando hablamos de meridianos, vamos a referirnos a los círculos trazados, pero alrededor de la Tierra. Y en este caso cortan de manera perpendicular lo que es al Ecuador y se unen en los diferentes polos, como hemos visto, el polo norte y el polo sur. Por otra parte, cuando hablamos de los paralelos, uno junto al otro son círculos menores, ¿ya? Son círculos menores que tienen una referencia, pero en este caso va achicándose la medida a medida que vamos hablando del tema de los paralelos. Y por otra parte, estamos hablando también de los círculos polares y también de los trópicos. En el caso de los círculos polares, vamos a referirnos a los paralelos trazados directamente, por ejemplo, de 63 grados con 33 del Ecuador. Va a variar, por ejemplo, en los polos como son el Ártico y el Ártico que es del norte y el Antártico que es del sur. Estamos hablando de 23 grados 27 en este caso. Ya, y en lo que respecta al tema de los trópicos, estamos hablando del cambio o vuelta en este caso, cuando nos referimos al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio, trópico de Cáncer vamos a referirnos siempre al lado norte y el Capricornio al lado sur. Entonces, estamos enfocando más que todo en lo que es las ilustraciones para poder ubicar cómo es la situación
de lo que queremos hablar, ¿no? En este caso, primero, si estamos hablando de los meridianos y por otra parte de las líneas paralelas. Entonces, este es el esquema que nosotros podemos presentar para poder tener una comprensión de lo que significa estas dos o estos dos elementos que constituyen parte del estudio en lo que es la geografía. Ya hemos hablado de los movimientos de la Tierra, pero no está de más repetirlo. El movimiento de traslación siempre vamos a entender que es más que todo eh, o tiene una forma giratoria alrededor del Sol, mientras que el movimiento de rotación es más sobre el propio eje y el movimiento de precesión, más que todo, que tiene una duración aproximada de unos 25,800 años. ¿Ya? Y también vamos a hablar del movimiento de nutación, donde vamos a hablar o vamos a entender lo que es el cabeceo u oscilación que se deriva de las atracciones combinadas del Sol y de la Luna. Y este cabeceo tiene más que todo una duración de 18 años y 8 meses aproximadamente. Vamos a explicar más adelante, pero mientras tanto vamos a entender que también estos dos elementos, como es el movimiento de precesión y el movimiento de nutación, se habla muy poco, pero no por ese hecho vamos a dejar de darle una importancia, ¿no? Generalmente más se habla de lo que es el movimiento de rotación y traslación, pero vamos a ver más adelante con precisión a qué se refiere el tema de la precesión y de la nutación. En lo que respecta a los puntos de la Tierra, si es que es pregunta de examen esto, tomen en cuenta de que siempre vamos a hablar de los dos polos, como son el polo norte y el polo sur, y también el cenit y nadir, ¿no? Como de esto igual vamos a explicarlo cuando vayamos desarrollando de manera específica las temáticas que tenemos, pero más que todo el horizonte, vamos a tomarlo como punto de partida de tiene un distanciamiento, un alejamiento de 90 grados sobre lo que significaría el cenit. Y en este caso, lo que tiende a ser hacia arriba, mientras que lo que significa nadir es hacia abajo, pero a 90 grados hacia abajo, ¿no? En este caso vamos a decir. El uno que tiende, en otras palabras, en resumen, vamos a decir que el uno es de manera ascendente, estamos hablando del cenit, y el nadir de manera descendente. Ya, entre lo que significa más que todos los puntos, también estamos analizando no solamente a partir de los hemisferios y en este caso los paralelos, sino también tomamos en cuenta lo que son las radios y los diámetros de la Tierra. En este caso, vamos a tener en cuenta que las radios, por ejemplo, son las verticales que por un lado van de un punto, puede ser cualquiera, en este caso no vamos a tomar algo con precisión, sino puede ser cualquier punto, y nos va a acercar a lo que significa la superficie del centro de la Tierra, ¿ya? Por otro lado, el diámetro, vamos a tomar en cuenta de lo que significa igual de un punto cualquiera, pero esto nos va a dar resultado de la superficie terrestre al opuesto, pasando siempre por el centro de lo que significa la Tierra, ¿ya? Entre lo que significa también el tema terrestre, hay cambios a la hora de poder hablar de los horarios en diversos continentes. Por un lado, no es lo mismo la hora en el continente americano que en Europa, o tal vez otro continente como es el africano, el asiático o el continente de Oceanía, ¿no? No estamos hablando de horas exactas y varían. Al mismo momento también en el aspecto de climas estamos hablando de la misma manera, ¿ya? Entonces el sistema de uso de horarios es diferente en cada lugar, no es el mismo. Y esto vamos a tener en cuenta de acuerdo a la ubicación que tenemos y que nos puede presentar este panorama, ¿ya?
Entonces, hasta aquí estamos o hemos visto un desarrollo amplio de lo que significa las características de nuestro planeta Tierra, para lo cual nosotros también somos los actores principales como seres humanos y somos parte de lo que significa la vida en nuestro planeta. ¿Alguien de ustedes tuviera alguna pregunta? O caso contrario, estaríamos ya finalizando con nuestra clase de hoy. Ya, yo creo que no, ¿verdad? Pero vayan tomando en cuenta lo que les dije, las preguntas que son de exámenes, de repente ténganlo en cuenta y también vamos a estar ampliando en las siguientes clases lo que significa, por ejemplo, las superficies hidrográficas, las superficies orográficas y de esa manera vamos a ir delimitando también lo que significa, en este caso, tomar en cuenta las longitudes y también vamos a ver las latitudes, ¿no? Bueno, queridos estudiantes, muchas gracias. Conmigo nos vemos hasta el día de mañana. Creo que ya está a punto de terminarse nuestra sesión de Zoom, pero que tengan un buen resto del día y Dios mediante hasta el día de mañana. Listo, hasta luego.